Hace un tiempo muchos niños comenzaron a desaparecer en un pequeño condado rural de Texas. Al principio, las personas no encontraban explicación alguna para tales desapariciones. Todo era tan extraño. Un día un buen hijo estaba jugueteando en su jardín y al otro, los padres lloraban su desaparición sin consuelo. Pero al final de todo esto la gente halló a un culpable. Una mujer que supuestamente atrajo a sus niños a su casa con caramelos. Entonces los raptaba, los hacía trabajar para ella y nunca más se sabía de ellos. Yo soy el documentalista y esto es El Hada de los Dulces. Los niños de aquella zona en Texas contaban historias de cómo se despertaban por las mañanas para encontrar paletas, chocolates, gomas de mascar, caramelos y decenas de dulces en sus ventanas. Y que por temor a que sus padres les quitaran aquellos dulces, estos no decían nada a los adultos. Después de que un niño recibía los dulces por un tiempo, empezaba a encontrar notas en las envolturas. En algunas de ellas les pedían a los niños que vinieran a jugar. Los citaban en lugares públicos como parques, centros de diversión, en la salida de la escuela o en alguna parte de su vecindario. Las notas siempre estuvieron firmadas como atentamente, el Hada de los Dulces. En el lapso de una década, muchos niños desaparecieron de esta forma. En ocasiones los niños eran atraídos con la promesa de más dulces o de lugares muy divertidos. Los que cayeron en la trampa del Hada de los Dulces corrieron con la mala suerte de ser encadenados y trabajar para la malvada hada. Existen versiones en las que se cuenta que cuando un niño era raptado por esta mujer, era llevado a su casa, en donde tenía a más niños trabajando para ella en un gran sótano en el que tenía instalaciones adaptadas para fabricar diferentes tipos de productos relacionados con los dulces. Cuando un niño no era apto para el trabajo, recibía un castigo que debía servir de ejemplo para los demás. Los castigos consistían en sentar al pequeño en un rincón y darle de comer golosinas hasta hacerlo vomitar. Otras veces los niños morían y sus cuerpos eran triturados para luego ser usados en la elaboración de los mismos productos que de ahí salían. Otra de las historias que se contaron era que para evitar que los niños escaparan, la malvada mujer les sacaba los ojos para que así no pudieran saber cómo salir. Aunque todo esto son simples leyendas urbanas, lo cierto es que muchos padres creían la historia y merodeaban en grupos por las calles en busca de alguna dama sospechosa o algún indicio que los llevara hasta el Hada de los Dulces. Cuando algunos niños crecieron un poco más, aquellos quienes por alguna razón no llegaron a caer en la desfortuna, empezaron a confesar que habían comido caramelos dejados en sus ventanas por una tal Hada de los Dulces, que los invitaba a su casa para probar nuevas golosinas y hacer amigos. Según la historia, otras cosas extrañas sucedieron alrededor de esta área que asustó a los residentes. Por ejemplo, un granjero local encontró los dientes podridos de un niño en un envoltorio de caramelo al borde de uno de sus campos. Un agente de policía comenzó a investigar la desaparición de los niños y unas semanas después encontraron su cadáver en una zanja. Sus ojos fueron apuñalados con un tenedor y sus bolsillos estaban llenos de caramelos. Hasta el día de hoy, cada vez que un niño desaparece,
Todos los locales dicen que fue el hada de los dulces. Los niños creen que ella los lleva a alguna parte, los hace trabajar, les quita los dientes y les extirpa los ojos con un tenedor. Yo soy el documentalista y esto fue el hada de los dulces. Saludos especiales para Matías, al grupo Santa Iglesia, José Rodrigo de Jesús, Leonel de Argentina, José Peña de Virginia, Yatsiri Osorio, Leobardo Gastelum y su novia Lisette y a toda su familia, José Novoa Arreaga, Miranda Shiduzuki, Anonymous 666, Junior Galeano, Mamá Elena, el Rey Lagarto, Dauré Salinas, Josep Escobar, Ricardo Martínez, Adelia Abando, Bruno Placenza Genio, Claudia Welch, Carlos Alberto Pozo, Aderly Yupanqui, Glenin Bleshman, Lucero Yucra, Daniel Teisiguay, Saraí Castillo. Gracias y hasta la próxima.